Bueno, continuando con el tema, en el video anterior vimos las tolerancias geométricas de forma. Ahora vamos a ver las tolerancias geométricas de posición. En este tipo de tolerancias, algo que las distingue es que necesitas de una referencia con la cual comparar lo que tú quieres regular. Entonces, para estas referencias se utiliza este símbolo, ¿sí? Que también se le conoce como el datum. Entonces, se coloca la letra que es con la que identificas tu referencia y esta que viene siendo la base. Entonces, esta base puede ser llena o puede ser vacía, ¿sí? Entonces, este es el símbolo y estas son las medidas que debe de llevar. Ya en el programa de Inventor ya vienen ingresadas. Entonces, la primer tolerancia geométrica de posición que vamos a ver es el paralelismo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Aquí vemos una pieza, aquí está de frente, aquí está de perfil, pero es una sección lateral, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos piden es que el eje de este barreno y este sean paralelos, ¿sí? Entonces, aquí se agrega el marco de control e indicamos, ¿sabes qué? Quiero que este eje, vean que está apoyado en la cota vinculada, sea paralelo con respecto a A. Entonces, A es la referencia. Entonces, como es otro eje, también va apoyado en la cota vinculada, ¿sí? Esta es la característica a la que se le quiere aplicar la tolerancia y esta es la característica que nos sirve de referencia. Entonces, como los piden que sean paralelos, lo que se hace es que siempre que se refieran a ejes, recuerden que tenemos que imaginarnos un cilindro de diámetro muy pequeño que va a estar envolviendo a ese eje. Entonces, eso se va a hacer con este eje y ese cilindro pequeño se va a trasladar acá. Entonces, este otro eje no debe de salir de ese cilindro de diámetro muy pequeño. En este caso es 0.2, ¿sí? Aquí está el tamaño de ese símbolo para lo que es paralelismo, la magnitud de la tolerancia y donde vamos a poner la referencia, ¿sí? Entonces aquí otro ejemplo muy parecido. Aquí nos piden controlar este eje que tenga una tolerancia de 0.6 milímetros con respecto a la referencia A. Y esto de aquí arriba pues es la tolerancia dimensional. Entonces, esta viene siendo nuestra referencia y esto es lo que queremos controlar. Entonces, este eje lo vamos a envolver en un cilindro de diámetro muy pequeño y lo vamos a trasladar acá. Y este eje no debe de salir de ese cilindro de diámetro muy pequeño. Con eso vamos a asegurar que estén paralelos. Entonces, para estos tipos de tolerancias geométricas de posición donde necesitas de una referencia, quizá ya necesitemos de equipos más sofisticados, como se trata de esta máquina de coordenadas, que nosotros tenemos una en el laboratorio de manufactura, y esta máquina está vinculada a un programa. Entonces, aquí tiene un palpador que tiene precisión de micras y vamos a estar generando nubes de puntos. Entonces, esos puntos se mandan al programa y él se encarga de hacer los cálculos para encontrar, por ejemplo, en estos casos, paralelismo o para encontrar circularidad o todos los tolerancias que hemos estado viendo. Entonces, en un ejemplo como el anterior, se tendría que tomar una nube de puntos dentro de un cilindro, que el programa encuentre el eje,
Después tomar una nube de puntos dentro del otro cilindro y que encuentre el eje y que el programa se encargue de hacer una comparación para así saber si son paralelos o no, si están dentro del rango que solicitan. Entonces, por eso digo que se necesitan ya de equipos más avanzados. Si se trata nada más de medir el paralelismo de una superficie plana, pues tendríamos que colocar el bloque, por ejemplo en una mesa de granito como esta, ¿sí? Esta es una mesa de granito que se supone está perfectamente horizontal, se tuvo que medir con niveles electrónicos y todo esto, y con eso ya tendríamos lo que es una referencia, ¿sí? La horizontal, y ya tomamos puntos arriba de la superficie y ya veríamos si son paralelas. Entonces, en el caso de superficies planas, sería también de esta manera. Vamos a ver ahora lo que es la perpendicularidad. En este caso, nos están pidiendo que el eje de este cilindro sea perpendicular con la base. Entonces, aquí tenemos que colocar lo que es el símbolo de referencia. Y siempre que nos referimos a un eje o que queremos controlar un eje, recuerden que tenemos que encerrarlo en un cilindro de diámetro muy pequeño, en este caso es 0.2 milímetros. En este caso el cilindro, además de tener ese diámetro, debe de ser perpendicular con la base, ¿ok? Entonces con eso vamos a controlar que el eje de este cilindro sea perpendicular con su base. Este vendría siendo el marco de control, su símbolo con las medidas, sería la magnitud de la tolerancia. Si vamos a estar controlando un eje, recuerden que tenemos que agregar el símbolo de diámetro y la referencia. Para medirlo físicamente, pues tendríamos que colocar el arreglo sobre una mesa de granito, un bloque V, y de esta manera aseguramos que el eje está horizontal. Después vamos a estar tomando puntos en la superficie que queremos regular y ver si es perpendicular con el eje. ¿Ok? Entonces así podríamos medir lo que es la perpendicularidad. La perpendicularidad no solo se aplica a los ejes, como es este caso, también se puede aplicar, por ejemplo, a una pared. En este caso tenemos esta base que viene siendo nuestra referencia y queremos que esta pared sea perpendicular con respecto a la base. Entonces agregamos aquí el marco de control, indicamos cuál es la magnitud de la tolerancia y cuál sería la referencia. Esto sería en el plano y esto es en físico a lo que nos estamos refiriendo, ¿sí? Está también la angularidad. En este caso, lo que se busca es que una superficie se mantenga dentro de dos planos paralelos que van a estar en la inclinación que nos solicitan, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos piden que existe una angularidad de 0.1. Entonces se van a 30 grados. Entonces se van a poner dos planos a una distancia de 0.1, pero estos planos tienen una inclinación de 30 grados y con eso aseguras que todas las líneas en esta superficie van a mantener su angularidad con respecto a la base, ¿sí? Aquí está su símbolo, la magnitud de la tolerancia y la referencia. Aquí ponen un ejemplo de cómo se podría medir. Aquí ponen su mesa de granito, que viene siendo nuestro horizonte, nuestra parte estable, y luego hacen un arreglo buscando que se dé
el ángulo necesario. Haciéndolo así, pienso yo, es muy complicado y se podría presentar muchos errores. Existen algunos equipos muy precisos con los que es posible ya inclinar objetos al ángulo que tú necesitas, pero son así semejantes a los bloques UV, pero tú los puedes girar al ángulo que necesitas, ¿sí? Tenemos ahora la tolerancia geométrica de posición. Aquí vamos a ver algo muy curioso. Tenemos aquí estas cotas que están encerradas en rectángulos. Siempre que ven una cota así, significa que esa medida se va a considerar como exacta, ¿sí? Entonces, estas cotas nos están indicando el centro de los barrenos, ¿ok? Entonces, la tolerancia de posición nos dice que debe de tener una tolerancia de posición de 0.1 y viene el símbolo de diámetro, quiere decir que tiene que ver con alguna circunferencia, y es por lo siguiente. Lo que nos piden es que justo en el centro, que nos indican las cotas, vamos a trazar una circunferencia de diámetro 0.1 en este caso. Y el centro del barreno no debe de salir de esa pequeña circunferencia. Entonces, con eso vamos a regular que los barrenos o que los centros de los barrenos estén exactamente en la posición que se solicita. Entonces, para eso sí se utiliza lo que son las máquinas CMM, las máquinas de coordenadas. Entonces, con el palpador vamos a tomar, por lo regular, con 3 puntos es suficiente, y el programa se encarga de encontrar el centro, y nosotros tuvimos que antes encontrar un origen en la pieza. Entonces nos va a estar diciendo si la posición del centro del barreno está en donde nos solicitan. ¿Ok? Está también lo que es la concentricidad o coaxialidad. En este caso, lo que nos piden es que el eje de este cilindro coincida con el eje de este otro cilindro, ¿sí? Que sean concéntricos. Entonces, como la referencia es el eje, tenemos que colocar el símbolo de referencia en la cota vinculada, y este eje es el que queremos controlar. Entonces tenemos que ubicar el marco de control en la cota vinculada para indicar que estamos regulando el eje. Entonces su símbolo es así: dos circunferencias concéntricas, la magnitud de la tolerancia y la referencia. Entonces, obviamente, pues el que sea la referencia, vamos a tener que encerrarla en una circunferencia de diámetro 0.2 y la vamos a trasladar en el eje que tenemos que regular. En cuanto a inspección, pues así es como vamos a medirlo. Colocamos una mesa de granito que va a ser nuestra horizontal. Vamos a colocar un bloque V y vamos a estar tomando puntos de un cilindro y del otro. Vamos a sacar promedios para encontrar los ejes, los centros, y ver si son concéntricos, ¿sí? Entonces esto se puede hacer ya sea con medidores de carátula o con las máquinas CMM. Está también la simetría. Aquí se trata de que el cuerpo de la pieza es simétrico, ¿entiendes? Entonces tiene un plano de simetría, y esta característica también tiene un plano de simetría. Entonces lo que se busca es que los dos planos coincidan, ¿sí? Que sean simétricos.
Entonces hay que encerrar, en este caso, este plano de simetría dentro de otros dos planos que van a estar a una distancia de 0.2 y que van a salir de este plano que va a ser nuestra referencia. Entonces aquí está en el plano cómo lo vamos a indicar, y esto es en físico, qué es lo que tenemos que medir. O sea, esta va a ser nuestra referencia. De ahí sacamos dos planos paralelos que tenemos que trasladarlos al plano que tenemos que regular. Entonces, usando iguales medidores de carátula, la máquina de coordenadas, vamos a medir tanto una superficies como las otras para sacar una nube de puntos y de ahí ver si son simétricas. Ahora tenemos lo que son los alabeos. Los alabeos se aplican ya cuando la pieza está trabajando. Estos son necesarios porque ya cuando la máquina está girando, si no está bien balanceado las flechas, los ejes, se va a formar algo que se le llama el excéntrico. Entonces, cuando hay un excéntrico, las máquinas vibran. Hay veces que uno busca que las máquinas vibren. Ejemplo, los controles de los videojuegos, cuando recibes un golpe o un balazo, etcétera, vibran. Esto es porque adentro tienen una flecha con un excéntrico. Entonces, dependiendo de la magnitud, va a girar y como es excéntrico, va a estar vibrando, ¿sí? Pero eso en las máquinas no conviene. Entonces, tenemos que cuidar lo que es el alabeo a la hora de que está girando. Entonces, existe el alabeo radial, en donde tenemos la pieza que va a estar girando y vamos a colocar un medidor de carátula en una de las posiciones para medir o ver su concentricidad, pero girando, ¿sí? Entonces, con esto vamos a checar que no tenga un excéntrico. Pero, ¿cuál es la diferencia entre concentricidad y el alabeo? Que para esto tenemos que cerciorarnos primero de que son concéntricas, ¿sí? Que la pieza, su eje, está perfectamente alineado y que al girar nada más vamos a estar checando que sí sea perfectamente circular, ¿sí? Entonces primero checamos que su eje esté girando adecuadamente, que sean concéntricas y ya después nada más checamos lo que es la circularidad. También tenemos el alabeo total radial. Es muy semejante al anterior. La única diferencia es que en el anterior poníamos el medidor de carátula solo en una sección, en un punto, y checábamos la circularidad. Para el alabeo total tenemos que hacer esto, pero a lo largo de todo el cilindro, ¿sí? Entonces por eso se le llama alabeo total. Y lo mismo, tenemos que cerciorarnos de que las piezas sean concéntricas y luego cerciorarnos que sean cilíndricas. ¿Okay? Como aquí se ve, primero tenemos que cerciorarnos que sean concéntricas, este cilindro con este, que va a estar girando alrededor de su eje y vamos a estar tomando medidas a lo largo de toda la superficie. En el alabeo radial nada más se pone en un punto, aquí sí tienes que estarlo moviendo a lo largo de toda la superficie. Entonces, en resumen, el alabeo radial es una suma de concentricidad más circularidad, ¿ok? Y el alabeo total es una suma de concentricidad más cilindricidad, y con eso tenemos el alabeo total.
Existe también el alabeo axial. En este caso, la pieza va a estar girando, pero lo que nos interesa es el desplazamiento de las superficies perpendiculares al eje, ¿sí? O sea, vamos a medir en esta zona a ver si hay variaciones en el movimiento, ¿sí? Por eso se le conoce como axial, porque es en la misma dirección que el eje, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el símbolo, la magnitud del alabeo y la referencia, ¿sí? Siempre la referencia pues va a ser el eje del arreglo, ¿ok? Entonces, para el alabeo radial y el alabeo total, estos son sus símbolos, pero puede ser tanto lleno como vacío, ¿sí?